Bueno, vamos a ver las leyes de Kirchhoff a continuación de la ley de Ohm. Las leyes de Kirchhoff nos van a servir para analizar circuitos o bien que tienen distintas fuentes de alimentación o bien que tenemos distintas intensidades que confluyen en un solo nodo. Entonces, las leyes de Kirchhoff se componen de dos leyes. Se componen de la ley de nodos y de la ley de mallas. Vamos a ver estas dos. Eh, Hay muchas más leyes que, si tenéis curiosidad, podéis ir buscando por ahí. En los libros que os he recomendado vienen, como Thevenin y Norton, que nos sirven para analizar circuitos que son también un poco más complejos y que a nosotros, bueno, pues tampoco nos interesa demasiado. Con tener una noción básica de cómo analizar un circuito nos es suficiente, ¿no? Para conseguir los objetivos mínimos. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer es definir qué es un nodo, qué es una malla. Un nodo es un punto donde confluyen intensidades de corriente. Por ejemplo, si tenemos un circuito donde confluyen intensidades, este punto sería un nodo. ¿Vale? Esto de aquí es un nodo. Es decir, es un punto. ¿Vale? Pasa que en electrónica se llama nodos. De ahí la importancia de ver los puntos de conexión en una resistencia, los nodos. Si estaba conectada en un solo punto, pues teníamos el circuito en serie, es decir, en un solo nodo. Al tener el circuito en serie, tenemos la misma intensidad, ya que pasa por el mismo nodo, entra y sale la misma intensidad. Y si teníamos en paralelo, teníamos dos nodos y lo que ocurría es que la intensidad se dividía. Bueno, pues la ley de nodos lo que nos dice es que la suma de las intensidades que entran es igual a la suma de las intensidades que salen. ¿Vale? Esto en matemáticas se escribe como sumatorio de intensidades que entran igual a sumatorio de intensidades que salen. Entonces, por ejemplo, en este de aquí que hemos puesto, tenemos cuatro intensidades que entran y salen en este nodo. Aplicando la ley de nodos, tendríamos que las intensidades que entran serían I1 e I2, luego I1 más I2, ¿vale? Sumatorio, suma, intensidades que entran, igual a suma de intensidades que salen, que en este caso son I3 sale del nodo e I4 sale del nodo. I3 más I4. Sabiendo tres intensidades, pues podemos despejar, por ejemplo, I1 o la que corresponda. Y esa es la ley de nodos, así de simple. Y la ley de mallas, vamos a definir lo que es una malla. Para ello, primero vamos a definir qué es una rama. Una rama es el conjunto de componentes que hay entre dos nodos. Por ejemplo, esto de aquí sería una rama, ¿vale? De aquí a aquí es una rama. Y una malla es el conjunto de ramas interconectadas entre sí. Por ejemplo, siguiendo con esta rama, pues luego sería un conjunto de ramas. Por ejemplo, ¿vale? Aquí tendríamos una rama, aquí otra rama, aquí otra rama y aquí otra rama. Bueno, pues esto de aquí sería una malla, ¿vale? Bueno, pues la ley de mallas lo que nos dice es que la suma de los voltajes de cada pila, ¿vale? O de cada fuente de alimentación, más la suma de los voltajes que caen en cada resistencia es igual a cero.
desde que tengamos una pila hasta infinita, perdón, una resistencia hasta infinitas resistencias, y lo mismo para la pila, ¿vale? Desde una pila hasta infinitas. O sea, la suma de todas las pilas, de todos los voltajes de las pilas que tenemos aquí, más la suma de todos los voltajes que caen en cada resistencia, en esta, en esta y en esta, es igual a 0. ¿Vale? Bueno, vamos a ver un ejemplo. Voy a poner un ejemplo sencillo, como los que hemos hecho. Aquí tenemos una malla, 3 resistencias R1, R2 y R3. Y aquí voltaje total, por ejemplo. Y le voy a poner unos valores, 2 voltios, 2 ohmios, 4 ohmios, 2 y 4, 8. Vamos a ponerle pues otros 2 ohmios. Bien, esto lo podríamos resolver fácilmente por la ley de Ohm, asociando las tres resistencias. Las tres resistencias están en serie, tienen un solo nodo, R1 con R2 un solo nodo, R2 con R3 otro solo nodo. Luego las tres están en serie, las podríamos asociar, calcular la intensidad total, como es un circuito en serie. Esa intensidad total es la misma en R1, en R2 y en R3. Por tanto, ya podríamos hallar los voltajes en R1, R2 y R3. Pero ahora lo vamos a hacer con la ley de mallas. Entonces, la ley de mallas me dice que la suma de los voltajes de las pilas igual, perdón, más suma de voltajes de las resistencias igual a 0. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar un sentido de corriente. Nosotros sabemos, o deberíamos de saberlo de vídeos anteriores, que las pilas, cuando las representamos de esta manera, el palo más largo es el polo positivo y el palo corto sería el polo negativo. Y también deberíamos de saber, si hemos visto los vídeos, que el sentido convencional de corriente es de más a menos. Por tanto, tendríamos este sentido de corriente. ¿Vale? Bueno, pues en la ley de mallas no nos vamos a fijar en ese sentido de corriente. Nos va a dar igual el sentido de corriente. Podemos escoger ese sentido de corriente o podemos escoger justamente el sentido contrario. No nos importa. Si cogemos el sentido contrario del que sería el convencional, lo que nos va a salir en el resultado es unos voltajes en las resistencias negativos y una intensidad negativa. Y el signo negativo en electrónica indica que es el sentido contrario o que está polarizado de manera contraria. ¿Vale? Entonces, yo me voy a coger el sentido convencional, pero podría haber cogido otro sentido cualquiera, ¿vale? Y esto va a ser mi intensidad. Va a llevar este sentido. Y ahora, según yo haya escogido el sentido de intensidad de corriente, me voy a fijar por dónde entra en la resistencia. Y donde entre en la resistencia, voy a ponerle signo más a la resistencia. ¿Vale? Como que se me polariza la resistencia, me cae el voltaje positivo aquí y el negativo aquí. ¿Vale? Luego por donde me entre en la resistencia, siempre positivo. Pues aquí positivo y aquí positivo, ¿vale? Porque la intensidad me viene así, entra por aquí, positivo, la intensidad me viene por aquí, ya que es un circuito en serie, me entra por aquí, positivo. Y por donde sale es negativo, ¿vale? Luego mi polarización de mi voltaje, de este voltaje, me va a quedar positivo y negativo aquí, positivo y negativo y positivo y negativo. Vale. Bueno, pues me voy a poner en cualquier punto del circuito y voy a seguir el sentido de la intensidad. Me voy a poner, por ejemplo, en este punto de aquí y voy a seguir el sentido de mi intensidad. ¿Vale? Y me voy a fijar por dónde va entrando solo por dónde entra. Y por dónde entra me voy a fijar en el signo que tengo. Y ese signo es el que voy a poner delante
de mi suma de voltajes. Entonces, si yo empiezo por aquí, entra por el menos, en el voltaje de la pila, sería menos V total, ¿vale? Porque me ha entrado por el signo menos. Si sigo por aquí, me entra por el más en V de R1, por tanto más V de R1. Sigue por aquí, me entra en V2, en R2, perdón, luego más V de R2. Como veis, me fijo solamente por dónde entra, no por dónde sale, ¿vale? Por aquí me fijo dónde entra por el positivo, luego más V de R3. Y todo esto es igual a 0. Ahora introduzco los valores, ya tengo mi ecuación de malla. Introduzco mis valores, menos 2 voltios, más V de R1, si aplico la ley de Ohm, sería I de R1 por R1. ¿Cuánto vale I de R1? Pues como estoy en un circuito en serie, I total es igual a I de R1, igual a I de R2, igual a I de R3. Y todavía no conozco el valor, ¿vale? Bueno, pues esto será I de R1, que es I total, por R1, ¿vale? Son iguales. Luego me da igual poner I de R1 que I total. I total por R1 más V de R2, exactamente igual, pero con R2. Luego I total R2 y para V3, V de R3, exactamente igual también. I total por R3 y todo esto es igual a 0. Vale, y ahora ya despejo. Tengo I total en común, puedo sacar factor común y puedo poner los valores de R1, R2 y R3. Luego tengo aquí menos 2 voltios más I total por R1 más R2 más R3, ¿vale? Y luego pongo los valores. R1 más R2 más R3. Esto es igual a 0. Y pongo los valores. Paso el menos 2 al otro lado. Y total, pongo los valores multiplicado por R1 2 ohmios más 4 ohmios más 2 ohmios. Y esto es igual, paso al otro lado, o cambia de signo, 2 voltios. Esta suma la realizo, me quedan 8. A ver, voy a despejar. Voy a despejar después. Multiplicado por 8 ohmios igual a 2 voltios. Luego intensidad total, 2 voltios entre 8 ohmios, que esto es pues, un cuarto de amperio, que es 0,25 amperios, ¿vale? Ya tengo la intensidad total, por tanto, con esto ya puedo calcular V de R1, V de R2 y V de R3. V de R1, 0,25 por 2 ohmios. 0,25 por 2 ohmios es 0,5 voltios. V de R2 por 4 sería 1 voltio. Y V de R3, que sería 0,25 por 2 ohmios, que es 0,5. Luego tengo en total, si sumo los 3 voltajes, tengo 2 voltios, que es mi voltaje total, por tanto está correctamente realizado el circuito. Bueno, vamos a ver un ejemplo más de mallas. Vamos a complicar un poquito. Vamos a poner una fuente aquí, una resistencia y una fuente aquí. Voy a poner otra resistencia y otra fuente. Y aquí una resistencia solo. Bueno, pues tengo aquí V1, por ejemplo, V2, V3. Voy a poner valores cualquiera, 3 voltios, 4 voltios. Estos serían 7. Voy a quitar aquí, pues 2 voltios. Y aquí voy a poner 3 ohmios y 2 ohmios. Bueno, pues voy a proceder. Primero voy
voy a polarizar las pilas, que es algo fijo. Esto es inamovible, independientemente del sentido que coja de la corriente. Polarizo siempre el palito más largo con positivo y el otro con negativo. Y ahora voy a coger, para ver que me salga un valor negativo, voy a coger el sentido contrario al que he cogido anteriormente. ¿Vale? Pero podéis coger el sentido de las agujas del reloj si queréis y coger siempre ese sentido, independientemente de cómo tenga colocadas las fuentes. ¿Vale? Yo voy a coger este, pero ya sé, si me fijo en los valores de los voltajes, tengo aquí 3 voltios y 4 voltios. Estas dos pilas están en serie, dos pilas en serie. Como están en serie, voy a tener la misma intensidad, ¿vale? Va a ser la misma intensidad, sin embargo el voltaje se me va a sumar. Estos dos voltajes, si tengo V1 y V2, si estuviesen conectadas en serie entre sí, tendría que el voltaje total sería V1 más V2, ¿vale? Entonces yo sé, a priori, que estas dos se me van a sumar y me van a sumar 7 voltios. Y esta que está al revés, lo que va a hacer es restarse con estas dos. Por tanto, al final voy a tener 5 voltios y quienes van a ganar van a ser estas dos pilas. ¿Vale? Bueno, pues voy a polarizar ahora las resistencias en función del sentido que he escogido de corriente, que es este de aquí. Por tanto, cuando llegue a esta resistencia, entra por aquí, por este lado. Pues aquí voy a poner positivo y negativo. Me viene por aquí la intensidad, viene por aquí, por tanto aquí positivo y negativo. Me viene por ahí y me entra por aquí en positivo y negativo. ¿Vale? Y no me fijo en la polaridad que tenga la pila, me fijo solamente en por dónde entra la intensidad de corriente que yo he pintado, que yo me he inventado. ¿Vale? O sea, esto es una manera de resolver este tipo de circuitos complejos. Entonces se ha inventado de esta manera, que es un método para poder resolver estos circuitos. ¿Vale? Entonces yo me invento mi sentido de corriente. Bueno, pues me coloco, aplico la ley de mallas y me coloco en cualquier punto. Suma pila más suma voltajes de resistencia, 0. Venga, pues me voy a colocar, por ejemplo, en este punto. ¿Vale? Voy a empezar por aquí. Entonces mi sentido de corriente hemos dicho que viene hacia acá. Entra en el positivo, por tanto, de V2. Luego, ecuación de malla, voy a hacerla ya. Más V2. Entra en positivo en esta resistencia. Voy a poner directamente ya intensidad por resistencia. Luego más 3, que son los ohmios, 3 por la intensidad que pasa por esta resistencia, que sí. Más 3i. Entra por aquí por el positivo, más V1. Entra por aquí por el positivo, más 2i. Entra por el negativo en V3, menos V3. ¿Vale? Ese negativo. Y por el positivo en este que no le he dado. No le he dado valor, no sé por qué. Pues tiene que ser entonces... vamos a ponerle 5. 5 ohmios. Vale, pues más i, más 5i. Y todo esto igual a 0. Pongo el valor en los voltajes. Voy a cambiar de color que se vea mejor. V2 son 4. 4 voltios. Más 3 ohmios de I. Más V1 3 voltios. Más 2 ohmios de I. Menos 2 voltios. Más 5 ohmios de I. Y esto es igual a 0. Si queréis, y solamente en este caso, cuando tenemos ecuaciones de malla, yo también lo hago, es una mala costumbre, pero bueno, es no poner las unidades. ¿Vale? Entonces
Entonces queda mucho más simplificado para poder resolver la ecuación, sobre todo cuando tenemos dos mallas se resuelve por dos ecuaciones con dos incógnitas y entonces es mucho más sencillo no poner las unidades que ponerlas. Bueno, pues agrupo incógnitas con incógnitas, 3, 2 y 5, 3 más 2, 5, más 5, 10, 10 y, más 4 y 3, 7, 4 y 3, 7, menos 2, 5, igual a 0. Luego y será igual a menos 5, porque pasa al otro lado cambiando de signo, dividido entre 10. Y esto es igual a menos un medio. O esto es igual, perdón, menos un medio no. Vale. Esto es, sí, es un medio. Es 5 entre 5, 1, 10 entre 5, 2. Pues menos un medio, menos 0,5 amperios. Y esto es lo que comentaba antes. Signo negativo, ¿por qué? Porque he pintado mi intensidad en este sentido, pero en realidad el sentido de la intensidad es el contrario, ¿vale? Sería hacia allá, hacia allá y hacia allá, ¿vale? Y nosotros no tenemos que pintar esto que estoy pintando yo, ¿vale? Esto no se pinta, ¿ok? Solamente para que lo veáis. Lo dejo tal cual así el ejercicio resuelto. Lo he pintado en este sentido, que se vea en mi circuito que mi sentido de corriente está así y que luego mi resultado es negativo, ¿vale? Y no hay ningún tipo de problema. Y luego, si resuelvo los voltajes, también me saldrán negativos los voltajes en cada resistencia. Por ejemplo, en esta de aquí, el voltaje en esa resistencia, lo voy a llamar 3 ohmios, será intensidad por 3 ohmios, que es menos 0,5 amperios por 3 ohmios, que es menos 1,5 voltios. Como veis es negativo. ¿Qué significa que es negativo? Pues que la polaridad en la resistencia es al contrario, es positivo aquí y negativo ahí. Pero me da igual y tampoco lo dibujo, porque ya poniendo mi signo negativo aquí y dejando dibujado como está perfectamente bien. Bueno, pues intentad calcular vosotros por vuestra cuenta el resto de voltajes si queréis.